por favor, a la carta de Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, y conforme lo va encontrando, ¿qué le parece si se pone de pie en reverencia a Dios? Si usted lo encuentra, puede ponerse de pie en reverencia al Señor. Primera de Pedro, ¿qué le dije? 4, y vamos al verso 10 y 11, ¿le parece bien? Y pues vamos a orar también por los que salieron de vacaciones, fin de semana largo, la familia Domínguez, ¿verdad? Y algunas otras personas que salieron. Y bueno, los mandan saludar también los de Salt Lake City. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, Primera de Pedro 4, verso 10, si ya lo tiene. Y pues leemos la santa palabra de Dios, todo esto en reverencia a Jesucristo. ¿Está bien, hermanos? ¿Están conmigo? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer el verso 10 y usted va a leer el verso 11 con su voz. ¿Está bien? Muy bien, dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice el 11? Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Muy bien, lo repito. Si alguno, puede ser usted o yo, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierren sus ojos. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por tu Espíritu Santo que vive y mora en nosotros y está en medio nuestro, Señor. Padre, tu palabra es bendita, pero bendice mis labios, Señor, para que podamos hablar conforme a tus propósitos, Padre. Bendice el corazón de mis hermanos, la mente, y aparta toda distracción, Señor, toda distracción que hay. Toda cosa de mente o cualquier, Señor, cosa que aqueja a uno en lo espiritual, Señor, aparta todo lo que estorbe, y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gusto en saludarlos. Estamos llevando 8 temas bases para esta misión que comenzó como una célula, pero tomando en cuenta los que faltaron hoy por diversas cosas, creo que esto ya va agarrando forma de iglesia, ¿verdad, hermanos? Por la cantidad que hay. Y pues bueno, de alguna manera agradecemos también a ustedes que están aquí, pero tenemos que seguir con el fundamento, que eran 8 temas acerca de, ¿verdad? Marcas de una iglesia sana doctrina. Y hoy vamos en la 6ª. ¿En cuál vamos, hermanos? En la marca número 6, ¿verdad? Que se llama oportunidades para servir. Dile que está a tu lado, oportunidades para servir. Oportunidades para servir, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que entender que Dios siempre nos da y nos quiere dar oportunidades para servir. Pero también tenemos que entender que el enemigo quiere quitarte la oportunidad. ¿Me entendió? El enemigo, el diablo, quiere quitarte la oportunidad de servir. Y él puede llegar de muchas maneras para distraerte la oportunidad de servir a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Entendidos en la palabra para entender lo que Dios quiere, diga, para mi vida. Para mi vida. Entonces, considerando que cada uno, según lo que leímos de Pedro, cada cristiano tiene un don. Y ese don es para utilizarse primeramente dentro del cuerpo de Cristo. Diga, yo tengo un don de Dios. Todos tenemos un don de Dios. Y ese don es para utilizarse en el cuerpo de Cristo. Cada persona debe esperar que la iglesia, escuche bien, cada persona debe esperar que la iglesia le dé una oportunidad, ¿verdad? E incluso que la iglesia lo anime, ¿verdad? Para el servicio en la casa de Dios. ¿Me entendió? Entonces, el miembro o el asistente o el creyente no debe esperar que lo coloquen inmediatamente en una posición. No debe esperar eso. Usted no se desespere, ¿verdad? Pero sí debe esperar pasar por un discipulado y luego entrar al servicio de la obra de Dios. ¿Entendió? Entonces, eso es base. ¿Y conforme a qué estoy hablando? ¿Verdad? Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, conforme al ejemplo de Jesús. Vaya a Marcos 10:45.
Marcos 10:45. Y en Marcos 10:45 vamos a poder mirar el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesús que te dejó a ti, que me dejó a mí. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Cristo nos ha dado ejemplo? ¿Verdad? Nos ha dado ejemplo en todo. Jesucristo nos ha dado ejemplo ¿en qué, hermanos? En todo, ¿verdad? Nos ha dado ejemplo en estilo de vida, ¿cierto? Nos ha dado ejemplo en trato a las otras personas, ¿cierto? Nos ha dado ejemplo de entrega a Dios, ¿cierto? ¿Está conmigo? Nos ha dado ejemplo también en el servicio, no es la excepción. Nos ha dado ejemplo en dedicación. Nos ha dado ejemplo en todo, hermanos, Jesucristo, ¿cierto? Por eso es que a Él lo seguimos. Seguimos a Jesús porque Él nos ha dado ejemplo. Marcos 10:45, ¿está conmigo? Bueno, léalo conmigo, por favor. Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿a qué? A ser servido. Escuche bien, escuche bien. No vino a ser servido, sino para servir. ¿A qué vino Jesús, hermanos? Para servir y para dar su vida, diga, por mí. Por mí. ¿Ves? A eso vino Jesucristo, a dar su vida por mí. Y vino a servir, a darnos un ejemplo de servicio. Por eso es que el tema número 6 es oportunidades para servir. Eso es lo que debe de brindar, ¿verdad? Una iglesia, oportunidades para servir. Y lo que estamos mirando aquí, que Jesús a eso vino a servir y no para ser servido. Eso es lo que vino Jesús. Entonces, dentro de la iglesia debe haber esa oportunidad para cada miembro. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos al servicio de los demás como Él lo estuvo de nosotros y de todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos aquí en el ejemplo. Ahora dice, vino para servir. Y esta palabra la utilizamos en el discipulado el viernes pasado. Gracias a todos los que fueron bastantes. Los animamos a que sigan yendo. Y los que no fueron, bueno, agréguense, ¿verdad? Esta palabra servir es la palabra diaconeo, donde viene diácono. Todos sabemos el diácono que hace funciones. Y eso significa, hermanos, ser servidor. Fíjate bien lo interesante, que significa ser. ¿Entendió eso? Ser servidor, o sea, alguien que realmente es. O sea, significa ser servidor del griego. También significa, hermanos, ministrar. Alguien que ministra las cosas de Dios. Ustedes saben que el don que usted tiene es de Dios, no es de nosotros, ¿cierto? Dios nos los da. Entonces esto significa ministrar y también significa ayudar. O sea que Jesús, por donde tú le mires a Jesús, Jesús siempre estuvo ayudando. Había días tan cansados en Jesús por ayudar a los demás. A los que tenían demonios les expulsaba a los demonios, los ayudaba. A los paralíticos los hacía caminar. A los ciegos los hacía mirar, ¿cierto? A los que estaban siendo juzgados y criticados, les daba otra vez, les devolvía la reputación, su moralidad, les devolvió otra vez su dignidad, ¿cierto o no? Jesús siempre estaba trabajando, siempre estaba ayudando, siempre estaba ministrando, siempre estaba ocupado Jesús en el servicio de Dios, siempre, siempre, ¿sí? Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Hablando aún de Dios, mi Dios hasta hoy trabaja. Y ese hoy que dice Jesús es un presente eterno, el verbo, es un presente eterno. Mañana será hoy, pasado será hoy, y por los siglos de los siglos será hoy. Y Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja. Entonces vemos ahí el ejemplo, no solamente de Dios, de Jesús como trabajador, como servidor, sino también el de Dios. Por ejemplo, en la creación Dios trabajó, ¿cierto? Creando los cielos y la tierra, la grande lumbrera y todo lo que en la tierra habita. Entonces Dios siempre trabaja. Dios siempre nos ha dado un ejemplo de servicio y nosotros tenemos que aprender el ejemplo de servicio. El apóstol Pablo también animó a los filipenses a que imitaran el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, Pablo estaba prisionero. ¿Qué estaba Pablo, hermanos? Prisionero. ¿Sí? Y para este tiempo que Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo no era un novato. Pablo era una persona ya anciana, de edad. Pablo era una persona ya aprobada por Dios. Pablo era una persona ya aprobada en su servicio, ¿verdad? Dice que fue a todo el mundo, hasta llegar a España literalmente, ¿verdad? Entonces Pablo recorrió en su peregrinaje de servicio, escuche bien, recorrió lo que equivale de Nueva York a China, a la muralla china, ¿sí? Ese es el recorrido misionero que Pablo hizo en geografía, en contabilidad. Entonces, cuando escribe Pablo esta carta, él ya había recorrido todo.
ya estaba a punto de ser enjuiciado para ser muerto y dado en libación, ¿verdad? En Roma. De hecho, estaba preso en la casa del gobernador romano cuando escribe Filipenses. Entonces Pablo dice, yo ya voy a ser, ¿verdad? Muerto a la edad que tengo, todo lo que he hecho, ya he terminado la carrera, he guardado la fe, pero ahora quiero que los otros, que los filipenses también imiten mi servicio, que los filipenses también imiten el servicio de Cristo como yo lo he imitado también. Eso es lo que, bajo ese contexto se entiende. Filipenses 2, vaya a Filipenses 2 y leemos hasta el verso 7, por favor. Filipenses 2, 7. Entonces Pablo ya es un hombre experimentado, ya es un hombre que realmente no le podemos decir, oye Pablo, sí, ¿cómo nos animas a servir si tú nunca has servido? Oye Pablo, ¿cómo nos animas a evangelizar si tú nunca has evangelizado? ¿Cómo nos animas, verdad, a dedicar nuestra vida a Dios si tú nunca la has dedicado? No podemos decirle nada a Pablo cuando escribe Filipenses, ¿verdad? Toda la carta. Pero dice Filipenses 2:5, haya pues, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros dígalo, sentir que hubo también en Cristo Jesús, que hubo cuando Él estuvo caminando entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. Pero dice el 6, el cual, o sea Jesús, el cual siendo en forma de Dios, atributos de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o de esa manera excusarse. Yo soy Dios, ¿cómo lo voy a servir? Yo soy Dios, ¿cómo voy a rebajarme al servicio? No estimó cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó de sí mismo. ¿Se despojó de qué? Omnisciencia, omnipresencia. Bueno, no se despojó de eso, porque Jesucristo siempre fue Dios, pero se despojó entonces del ego para servir. Jesús se despojó ¿de qué? Del ego, del egoísmo. ¿Se despojó de qué? ¿Verdad? De amarse a sí mismo. ¿Para qué? Para amar a los demás y servir a los demás. ¿De qué se despojó? Se despojó entonces, ¿verdad?, de su propia voluntad para rendirla a la obediencia a Dios. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Verdad? Se despojó de su naturaleza humana, ¿verdad?, que tenía Adán en ese sentido, y se convierte en el segundo Adán, un hombre obediente totalmente. Se despojó de eso. No se despojó de su divinidad. No se despojó de ser Dios. No, jamás. Él siempre fue y es Dios. Jesús. Siempre. Por siempre. Entonces, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando forma de siervo. Forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Él fue hecho semejante a nosotros. ¿Sí? A nosotros. Ahora, el verso siguiente, que sigue ahí en Filipenses 2:7, dice que se humilló. ¿Ok? ¿Cierto? Se humilló. Y algunos interpretan mal cuando dice que Jesucristo se humilló haciéndose hombre. No. Jesucristo no se humilló haciéndose hombre. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No. El que él haya agarrado la naturaleza humana no fue una humillación para Jesús. No, eso nunca puede suceder. Ahí usted va a encontrar que hay un coma y punto separado, ¿verdad? Cuando dice que se humilló haciéndose hombre, ¿verdad? Entonces hay un punto separado, o sea, son dos pensamientos diferentes. ¿De qué manera se humilló Jesús? ¿Haciéndose la naturaleza de hombre? No. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó al hombre y Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y ser a imagen y semejanza no es humillación. ¿No? ¿Entendió lo que dije? Ser a la imagen de Dios no es humillación. Que tú seas a la imagen de Dios no es humillante. Que tú seas a la imagen de Dios no es humillante. Que yo sea a la imagen de Dios no es humillante. Que el ser humano sea a la imagen de Dios no es humillante. Entonces, ¿qué es lo humillante? ¿A qué se humilló al grado sumo Jesús? Y luego Dios lo exaltó. Se humilló, ¿verdad?, en su naturaleza, a poner su naturaleza humana al servicio de Dios. Dijo que no, que toda mi naturaleza humana la rindo voluntariamente para servir a Dios. No es que se humilló haciéndose hombre, porque entonces Dios se equivocaría contigo. Es humillante ser a la imagen de Dios, sería entonces la interpretación. Jamás. ¿Usted cree que es humillante ser a la imagen de Dios? Jamás. Por eso es que ahí hay un coma y expresión separada en su Biblia, en el verso 8. Pero bueno, dice que se hizo siervo.
Y esta palabra siervo es doulos, que ya la leímos el viernes, ¿verdad? Y esto significa esclavo voluntario. ¿Qué vino a hacerse Jesús? Un esclavo voluntario. Tremendo, ¿no? O sea, en ese sentido sí se humilló, pero no en que se hizo hombre, sino en rendir su voluntad para hacerse esclavo al servicio de usted y de mí y de Dios. En ese sentido se humilló Jesús. Esclavo voluntario es la palabra siervos, y también significa frecuentemente servidor. O sea, alguien que sus circunstancias no lo detienen para el servicio, sino que tiene una mentalidad de servicio. Ahora sí que, como dice, ¿verdad?, el pastor Julio Márquez, y como dice el pastor Chuy García, el que no sirve, ¿qué, hermanos? Dígale que está a su lado. El que no sirve, no sirve. ¿Entiende? El que no sirve para nada. Para nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Y estorbos, ¿verdad?, para no servir. ¿Cuál sería el problema y estorbos para no servir? ¿Sabe cuál sería el problema y estorbo para no servir? Que fuimos llamados para servir y no servimos. Fuimos llamados para servir y no servimos. Si mi padre hasta hoy trabaja, dijo Jesús, ¿verdad?, y yo les he dado ejemplo en lavarle los pies, y les he dado ejemplo para que sigáis mi ejemplo en mis pisadas, entonces sería un problema el ser llamados a ser siervos y no servir. Eso sería un grave problema. ¿De qué sirve ser y no actuar? ¿De qué sirve ser y no actuar? ¿De qué sirve decir que, ¿verdad?, imitamos a Cristo, somos cristianos, pero en realidad no lo estamos imitando en siendo siervos, en siendo esclavos voluntarios, en seguir su ejemplo y pisadas? No lo estamos imitando. ¿De qué sirve ser y no actuar? ¿De qué sirve ser una estufa y no calentar? ¿De qué sirve ser un carro nuevo y no correr? ¿De qué sirve ser un avión y no volar? ¿De qué sirve ser un barco y no flotar? ¿De qué sirve ser un remo y no remar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser un cuchillo y no cortar? ¿De qué sirve ser un bolígrafo y no escribir? ¿De qué sirve ser un atleta y no competir? ¿De qué sirve? Dígame usted. ¿Cuál es el problema entonces que se encuentra el cristiano en ser y no actuar? ¿De qué sirve ser llamado al servicio y no servir? ¿De qué sirve? No sirve de mucho, o tal vez de nada serviría. ¿Por qué sucede esto? Porque el diablo quiere hacerte inútil en el servicio a Dios. Ya miramos que por medio de Pedro, Satanás quiso hacer inútil el sacrificio de Cristo en la cruz, en la negación voluntaria. Satanás le dijo, no, Señor, te vas a cansar, te va a doler. No, los sufrimientos en la cruz, a negarte a ti mismo, no, Señor, jamás te acontezca tal cosa, jamás. Y el Señor, ¿verdad?, con un discernimiento espiritual profundo, tremendo, claro y directo de parte de Dios, siendo el Dios, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo, ¿no? Ya lo hablamos el viernes. Apártate de mí, Satanás. ¿Me estás diciendo que no me niegue a mí mismo? ¿Me estás diciendo que no haga la obra de Dios? ¿Me estás diciendo que no trabaje, ¿verdad?, para mi Padre, para Dios? ¿Me estás diciendo que no vaya a la cruz? ¿Me estás diciendo que no muera por todos los demás? ¿Que no haga esa obra para los demás? ¿Que sean salvos para que todo aquel que mire en mí sea salvo? ¿Me estás diciendo eso, Pedro? ¿Me estás diciendo que no me canse tanto en el servicio? Apártate de mí, Satanás. Apártate. Satanás hace inútil tu llamado al servicio. Satanás es inteligente. Jesús lo discernió. Jesús lo discernió. Y como yo ya les dije a ustedes el viernes en el discipulado, ¿verdad?, que a mí me digan perro, yo lo tolero. Que me digan pitufo, enano, gordo, cabeza de cebolla, hamburguesa frita, papa, lo que sea, yo lo tolero. Que me digan lo que sea, gusano, que me digan lo que quieran, que me digan. Pero que Jesús le dijo a Pedro, Satanás, que el Señor me diga a mí, Satanás, no, hermanos, no.
No. Que Jesús me diga a mí, apártate de mí, Satanás, porque eres estorbo para el servicio. No, hermanos. No. No ha habido una palabra tan fuerte que Jesucristo le haya dicho a alguien como le dijo a Pedro. Jamás en la Biblia. Porque le está diciendo, apártate de mí, hijo de perdición, apártate de mí, inicuo, apártate de mí, padre de mentira, apártate de mí, hijo rebelde, apártate de mí, hijo de desobediencia, apártate de mí, blasfemo, apártate de mí, calumniador, apártate de mí. Que me diga a mí así Jesús. No, hermanos, yo prefiero que me digan todo lo que ya le dije. ¿De qué sirve ser y no actuar? Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro allí. Mira, Pedrito, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, para darte una buena revolcada, hermano. Pero ¿sabes qué? Mira, que tu fe no falle. ¿Sabes por qué no va a fallar? Porque yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y cuando sea pasada la prueba, ve y avisa a tus hermanos, confórtalos, refuérzalos. Diles que todos, incluyendo tú, ¿verdad? Me negaron, pero es porque Satanás quería estorbar el servicio que yo los había discipulado a ustedes, a los 12. Satanás siempre quiere inutilizar tu servicio, Dios. Estorbos, ¿verdad? Jesús puso una ilustración y habló de 2 árboles. Acuérdense que en lo que aprendimos en el discernimiento es que solamente hay 2 maneras de vivir, en pecado o en santidad. Solamente hay cielo o infierno. Solamente hay salvación o perdición. Solamente está esas 2 partes, ¿verdad? En sentido estricto. Pues también Jesús puso en sentido estricto una ilustración tremenda. Habló de 2 tipos de árboles. Un árbol que da fruto y un árbol que no da fruto. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Su parábola, las palabras de Jesús. Bueno, todo árbol que no es servible, déjenme decirle que el diablo lo convierte en inservible. Repita conmigo eso. Todo árbol que no es servible, el diablo lo convierte en inservible. Todo árbol que no es servible. Todo árbol que no da fruto, dijo Jesús, lo voy a tener que cortar. Lo voy a tener que cortar. Y se va a tener que quemar. Y pues desgraciadamente echarlo al fuego. Satanás hace inútil, quiere provocar a hacer inútil tu vida de servicio. Y lo ha logrado a veces. ¿Y cómo sabemos? ¿O de qué maneras puede el diablo estorbarte? ¿De qué maneras? El apartarte, cuando te apartas del compromiso con Dios, te hace inútil. ¿Sabes de qué manera hizo inútil la obediencia en Adán y Eva? ¿Sí? ¿Verdad? Cuando le puso una tentación por los ojos. Y dice Eva, pues el fruto se ve agradable, ¿no? ¿Y qué pasó como resultado? Porque quiero llegar a este punto. ¿Verdad? Se cortó el diálogo de Adán y Eva con Dios. Dios se pasaba por el huerto del Edén, dice la Biblia. Y entonces Adán y Eva se escondieron. ¿Y qué dijeron a Dios? Ay, es que tuvimos miedo. Te escuchamos tu voz, pero tuvimos miedo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Allí ellos cortaron el diálogo con Dios. Dios los buscó para dialogar, pero ellos cortaron el diálogo con Dios. ¿Qué pasó con Caín? Lo mismo, Dios lo busca. ¿Y dónde está tu hermano? Dios quería hacer un diálogo con Caín para decirle, ¿sabes qué? Mira, la verdad te voy a decir esto. Mi hermano me cae mal a veces. Mi hermano me estresa y veo que todo le sale bien a él. Mi hermano es el más consentido. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago yo en este caso? No estableció el diálogo Caín y se reprimió en su mente. Y después vemos en ese reprimimiento de emociones, sentimientos, que vemos a un asesino, al primer asesino de la historia. ¿Por qué? Porque no quiso conectar el diálogo cuando Dios lo buscó. Dios está buscando un diálogo contigo hoy, ¿no crees? Pero depende de ti si conectas el diálogo con Dios. A todos los hombres que se perdieron porque desconectaron su diálogo con Dios. Ahí comenzó. Esa es una doctrina que no se habla, pero esa es la realidad.
Por eso hay la importancia. ¿Qué estorbos hay para el servicio? Cuando desconectas tu diálogo por medio de la oración, los días, todos los días, en las noches, en las mañanas, a todas horas, oras sin cesar en todo momento y haya oportunidad, y desconectas tu diálogo. ¿Y qué encontramos? A un hielo, un cristiano todo hecho hielo, como cuatro ahí de congelador de Alaska. ¿Qué más puede estorbarte a la oportunidad de servir? La murmuración en lugar de la acción. Cuando todo criticas en lugar de accionar. ¿Qué más puede estorbarte a la oportunidad de servir? La apatía por el Evangelio. La apatía por el Evangelio. ¿Qué más puede estorbarte a la oportunidad de servir? El egoísmo de amarte solamente a ti mismo. ¿Qué más puede apartarte del servicio a Dios? La indiferencia o actitud negativa a su servicio. ¿Qué más puede apartarte? La inmoralidad o pecado en que te puedes encontrar. ¿Qué más puede afectarte a la oportunidad de servicio? El miedo por no saber si eres digno para servir. ¿Saben que Jesús dice en el Apocalipsis? Bueno, Juan, la revelación de Jesús, dice, y busqué entre los hombres y no vi ninguno digno. Si usted todavía tiene miedo de pensando, ¿seré digno, Señor? ¿No seré digno? No hay ningún digno de acuerdo a Apocalipsis. No hay ningún digno. Ahora, dice que entonces por eso fue que el Cordero abrió los sellos, porque Él era el único digno de abrirlos. Y cuando usted viene a Cristo, usted que en Cristo se arrepiente de sus pecados, por medio de Cristo, ¿verdad?, se regresa la dignidad del segundo Adán a usted. Y por medio de Cristo Dios lo ve a usted. Dios ve la dignidad a través de Cristo en usted. Pero fuera de Cristo Dios no ve a ninguno digno, a ninguno, a nadie. Es a través de Cristo como retomamos la dignidad que el enemigo le robó a Adán y a Eva, y ellos voluntariamente se la entregaron. Es a través de Cristo. ¿Qué más puede ser estorbos para atender al servicio de Dios? Las ocupaciones y afanes del mundo. ¿Tengo tiempo para la iglesia? No, porque voy al gym. No, porque voy, tengo que ir con Herbalife. Tengo que ir mi cita con mis amigas que no son cristianas, pero bueno, hay que convivir. Pero no tienes tiempo para servir. Entonces, Satanás estorba al llamado del servicio. Y hay muchas maneras. ¿Qué más puede ser un estorbo para servir al Señor? Una falta de compasión por las almas. Una falta de compasión por las almas. Sí, veo niños que están llegando, pero bueno, otros que las atienden. ¿Y tú qué? ¿Y tú cuándo? No, sí, pero ¿por qué no te metes ahí a ver en qué puedo servir? ¿Pueden anotarme en el sketch? A ver, bueno, no hay alabanza, pero bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? ¿O cuándo practicamos? ¿O qué hacemos? Bueno, no hay maestros, muchos, bueno, pero yo quiero, aquí estoy. Heme aquí, Señor, dijo Isaías capítulo 6. Heme aquí estoy, aquí hay que hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Imitando el ejemplo de Jesús. Siguiendo la instrucción apostólica de Pablo. ¿Verdad? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Verdad? Que Él vino y agarró forma de siervo, de esclavo de Dios. ¿Sabes? A mí me impresionó cuando Afganistán, cuando el presidente de Estados Unidos dijo que salieran todas las tropas y los que quisieran salir voluntariamente. Pero me impresionó la primera entrevista y todavía las mismas palabras que sigue siendo el presidente de esta nación, de Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Me impresionó, dice, estuvimos más de 10 años, o sea, discipulándolos, vamos a decirlo así, estructurándolos, armándolos, ¿verdad?, educándolos para una democracia y un gobierno independiente. Pero ¿sabes qué? Ellos no quisieron hacer nada. No hay nada que podamos hacer, vámonos.
Cuando Jesús vino, el presidente de presidentes, el rey de reyes, el señor de señores, el único sabio Dios, pisó sobre la tierra, siendo Jesús, ¿verdad? Él llamó a los 12 y ellos estaban trabajando y dijeron, ¿sabes qué? Aquí te voy a hacer pescador de hombres, sígueme. Y el otro dijo, ok, dejo todo lo demás y en verdad yo quiero ser pescador de hombres, yo te sigo. Y le siguió y trabajó solamente con los que querían trabajar. ¿Por qué? Porque llegaban 5,000, hasta 20,000 se juntaban a que comieran el pan, las tortas y todo. Pero bueno, después decían, ay, no, pero la predicación es muy pesada, Señor. ¿Verdad? Le decían los 5,000, no, a nosotros danos el milagro y danos el pan. Y luego se empezaron a ir, dice. Y Pedro también estaba en esa, pensamiento. Yo también me iré porque, bueno, Jesús demanda de mí. Y pues es muy demandante. Y luego le dice Jesús, se le acerca mirándolo frente a frente y le dice, ¿tú también te vas? ¿Tú, Pedro? ¿También te quieres ir? Y Pedro la piensa y dice, no, yo dejé las redes, dejé los teléfonos y todo por servir al Señor, ahí los dejé todas las redes. No, Señor, ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde voy? ¿Qué? ¿Es más importante seguir a la mayoría? No, Señor, no es más importante. ¿Es lo correcto seguir a la mayoría? No es lo correcto en la mayoría de las cosas. No, Señor, ¿a dónde voy? Pedro, pues si te quieres ir, tú también. Pero le dijo, no, Señor. Y se quedó. Pasó los meses, pasó el tiempo. El Señor les dio el poder, la capacidad, los dones. Y esos hombres, según el libro de los Hechos, capítulo 17, trastornaron el mundo. Trastornaron el mundo. ¿Escuchó esa palabra? Eso es lo que dice el libro de los Hechos 17. Trastornaron el mundo. Y aquí también han llegado aquellos que trastornan el mundo entero. Dijeron, con 12 tuvo el Señor, hermanos. Con 12, que realmente querían servir. Con 12. ¿Verdad? Que eran estufas y calentaban. Que eran lápices y escribían. Que eran barcos, ¿verdad? Y flotaban, que eran remeros y remaban, con 12, ¿verdad? Que eran cuchillos y cortaban, con 12, ¿verdad? Que eran aviones y volaban, con 12 tuvo el Señor, que eran carros y corrían, hermano, con 12, con 12 tuvo el Señor. ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer nomás con uno? El Señor le dijo, ¿verdad?, a Israel, cuando Israel se encontraba en una nación de pecado, y Dios le dolió que se estaba echando a perder la nación, y Dios entonces habla a un hombre y le dice, ¿verdad?, busco a uno solo. He mirado y busco a uno que se ponga en la brecha, que abra camino, que abra vallado, ¿verdad? Para que yo no destruya esta nación. Ahí es la parte pesada que me impactó a mí. Para que yo no destruya esta nación. Esta nación va en juicio de Dios, hermano. Pero Dios sigue buscando a uno. Dios sigue buscando a uno que se ponga en la brecha, que abra vallado, para que Dios no destruya esta nación. Y me impactó las palabras que después dijo el Señor. Miré y no encontré ninguno. Qué tremendo, ¿no? Miré y no encontré ninguno. Qué triste, ¿no? Entonces el diablo quiere hacerte inútil en el servicio, ¿verdad? Y hay muchos estorbos que te pueden desviarte del servicio de Dios. Una falta de una vida entregada también al servicio de Dios, ¿verdad? Por años y siglos Israel estuvo destruido, estuvo destrozado. Dice el capítulo de Nehemías, dice que las puertas estaban quemadas a fuego, los muros derribados, sus ciudades quemadas, todo estaba destruido. Y había habido varios profetas menores y otras personas importantes que habían salido sobre esos siglos de silencio, y de repente dice Nehemías que él se sentó, que él lloró, sintió, ¿verdad?, angustia de corazón, dobló sus rodillas y dijo: oh, la ciudad de mis padres está derribada, sus puertas quemadas a fuego, sus muros caídos. Pediré permiso al rey que me envíe a mí. Pediré permiso al rey que me envíe a mí. Y esa compasión y angustia de Nehemías hizo la diferencia de todos los hombres de los siglos pasados.
Un solo hombre provocó la restauración de Jerusalén. Un solo hombre, ¿verdad?, provocó la restauración de las puertas. Un solo hombre arregló los muros caídos. Un solo hombre restauró toda la ciudad interna. Un solo hombre provocó el culto y el orden del culto otra vez. Un solo hombre estableció el orden de los levitas, sacerdotes y profetas. Un solo hombre provocó otra vez una nueva nación llamada Jerusalén, Israel actualmente. Un solo hombre. Dice Jesús, Juan 12:25, vaya por favor, Juan 12:25, ¿verdad? Ese hombre, Nehemías, perdió no solamente sus bienes a favor de la obra restauradora, perdió su vida, dio todo, Nehemías, dio todo, así como los apóstoles dieron todo por restaurar y el reino, llevarlo adelante, etc. Pero mira Jesús lo que dice, Juan 12:25, léelo conmigo. Dice Jesús, no yo, dice Jesús, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, si alguno, puede ser tú, puede ser yo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Bien y buen siervo fiel. ¿En lo poco me fuiste fiel? Ok, mira, en lo mucho te voy a poner. Ven. La puerta está abierta, entra al gozo de tu Señor. Mi Padre lo honrará. Olvídate de los triunfos de los hombres, de la honra de los hombres, de los títulos de los hombres. A lo mayor que puedes aspirar en toda tu vida presente y eterna, venidera, es a ser un servidor de Dios. No hay mayor título. Ciertamente los atletas luchan por una corona corruptible, pero nosotros nos espera una corona incorruptible, ¿verdad? Dijo Pablo. Entonces, mi Padre lo honrará. El mandamiento de atender el servicio. Vamos otra vez a 1 de Pedro, por favor, 1 Pedro 4:10. Entonces ya Pedro nos está diciendo que es seguro que cada uno de nosotros creyentes tenemos un don, pero también nos da una exhortación, ¿verdad?, a hacer algo con ese don. 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, o sea, puede ser usted o yo, hay diferentes, según el don que ha recibido, lo da por hecho, lo ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, cada uno, según. Esto significa entonces que ya hemos recibido, ¿verdad?, que puede ser, o tratando de decir que cualquier grado, o de cualquier especie de don, pero tenemos algo de Dios. Dice, según el don del Espíritu. ¿Qué significa esto? Literalmente, capacidades de gracia. Dios ha dado a nosotros los creyentes capacidades de gracia, capacidades de Espíritu Santo, capacidades de poder, capacidades de entendimiento, capacidades de servicio, capacidades, ¿verdad?, de funciones y oficios dentro de su obra, capacidades. 1 Corintios 12, ahí está todo, si quieren mirar todas las diferentes capacidades, ahí está. A algunos les dio el hacer milagros, a otros el hablar en lenguas, a otros el de palabra, a otros... Todo ahí está. Pero les dio, porque Él ascendió a los cielos y ciertamente repartió dones como Él quiso. Entonces, los dones son propiedad, escuche bien, son propiedad de la comunidad cristiana, no son de usted. Sus dones no son de usted, son propiedad de la comunidad cristiana, son propiedad de la iglesia de Cristo, no son de usted. El don que yo tengo no es don mío, es propiedad de la iglesia, lo tengo que usar a la iglesia y para la iglesia. No es mío. Ay de mí, dijo Pablo, que tenía el don de palabra. Dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque no es de él la capacidad de palabra. Porque él dijo, no vino de hombres, ni por hombres, sino que la revelación vino directamente de Cristo. Y no fue a Jerusalén, sino primero fue al desierto 3 años. O sea, está la preparación del discipulado. Y luego fui a Jerusalén, subí allá arriba para que me extendiera la diestra, los apóstoles, en el cual miré a Pedro y a Santiago. Esta era la diestra, si usted quiere saber cuál era. Esta era así, aquí. Y subí después de ser discipulado, subí, no corriendo en balde. Dice, ¿por qué es importante el discipulado?
porque es bíblico. Los 12 no salieron así nomás a ciegas. Los discipularon 3 años. El apóstol Pablo no salió a ciegas. Dice, primero fui al desierto de Arabia, allá donde Dios trató conmigo, donde no había nada. Sí, allá donde era el estilo de Juan el Bautista. Que por cierto Jesús lo honró y dijo, de los de nacido de mujer, no hay otro mayor que Juan. Sí, allí en ese desierto estuve yo, dice Pablo. Entonces, los dones son propiedades de la iglesia. Y luego dice el apóstol Pedro, ministrelos. O sea, como una orden, ministrelos. Esto es diaconeo y significa ser servidor. Significa servir. Entonces, sea servidor con su don, ¿verdad? Sirva con su don. Y técnicamente significa actuar como diácono. Y también significa, ¿verdad?, ser servidor de otros. Entonces, haga eso, está diciendo el apóstol. Entonces, no se recibe el don solamente para un bien personal. No, usted no tiene un bien para su bien personal. ¿Sabe, hermanos? Yo creo que a lo mejor yo hablo más en lenguas que todos ustedes, ¿verdad? Pero ese puede ser para bien personal. Pero si Dios me da un entendimiento en otras cosas, no es para mi bien personal. Porque el que habla en lenguas así mismo se habla, dice el apóstol. O bueno, pues si hay algún intérprete, pues interprétela y que la congregación pueda entender. Pero hay dones que Dios ha dado para bien de los otros. ¿Sí? Dice, ministrelo. No se recibe el don solamente para un bien personal. Dice, ministrelo sin descontento, sin envidia, ¿verdad? Sin nada. Ministrelo voluntariamente a los otros. Ministrelo. Ese es el énfasis que está haciendo Pablo. Ministrelo. O sea, ¿qué parte no se entiende? Ministrelo, hágalo. Es una voz, ¿verdad? Urgente que está expresando el apóstol Pedro, allí. Ministrelo. No se quede dormido, ¿verdad? Entonces, ministrelo. Como buenos, dice él, como buenos administradores. Y buenos allí es kalos del griego. Y esto ilustrativamente significa valioso. Ministralo como un valioso administrador de Dios, tu don. Esto también significa virtuoso. Ministra tu don como un cristiano virtuoso. También significa recto. Ministra tu don rectamente. Significa honrado. Ministra tu don honradamente. Conforme a las reglas que están. Ministralo. Y el verso 11, pásate, 1 Pedro 4:11. Pedro continúa enfatizando qué capacidad o poder de Dios tenemos algunos, y dice en el verso 11, si alguno, otra vez menciona lo mismo, ¿ves? Si alguno, acá dijo cada uno, y aquí si alguno habla conforme a las palabras de Dios, no dice si alguno habla, dice, ¿qué más dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No traigas tus rollos, no traigas, ¿verdad?, ideas de cuentos y libros, no. Si tú vas a hablar de Dios, habla conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú vas a hablar de Dios, habla conforme a la palabra de Dios. No traigas otras ideas. Ay, fui al infierno, nadie va al infierno. Y puedes salir de allí. O sea, si tú vas a hablar, que una novela miré y mira que... No. Si vas a hablar, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si vas a ministrar, ¿verdad?, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministra conforme al poder de Dios. Es lo que está diciendo allí. Entonces vemos que si alguno habla, esta palabra hablar es la leo, significa pronunciar. Si tú vas a hablar, si vas a pronunciar, pronuncia palabras de Dios, ¿verdad? Si tú, también significa dar a conocer. Si tú quieres dar a conocer a Dios, dalo conforme a las palabras de Dios. Porque ahorita hay muchos Cristos. Está el Cristo que acepta lo gay, está el Cristo buena onda, está el Cristo de solamente amor, está el Cristo de que bueno, pues me tiene que dar mi milagro. Hay muchos Cristos ahorita. Y Jesús lo profetizó. En los últimos tiempos se levantarán muchos Cristos. Y si es posible, engañarán a los escogidos. Pero fíjate bien, si es posible. En otras palabras, si nos basamos a la palabra, a la Biblia, a la Escritura, no nos van a engañar. No nos van a engañar. Hay un Cristo que es hermano de Satanás, según la religión tradicional de aquí, del estado de Utah, que son hermanos. Hay un Cristo, ¿verdad?, que no acepta a los morenos. Hay un Cristo que cada distorsión.
Hay un Cristo que traen algunos de los que dicen ser atalayas de Jehová, que dicen que él no fue Dios. Hay un Cristo que no es Dios. Hay un Cristo que no murió por todos los pecados del mundo, y dice el Evangelio de Juan que, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que... Entonces, vemos que hay diferentes Cristos que no están conforme a la palabra de Dios. Si usted va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces, esta misma palabra también después pasa Pablo a ministrar, ministre. También es diaconeo, que ya lo dijimos. E ilustrativamente significa servir domésticamente o como anfitrión o amigo. Repítalo conmigo: servir domésticamente o como anfitrión y amigo, ¿verdad? Y aquí va para las mujeres, ¿verdad? O sea, esto es ministrar. Dice Pedro: ministre. A ver ustedes, caballeros, varones, admirables, ¿verdad? Y todo. Dice que el significado es domésticamente. A ver, tú, varón, ¿tú sirves a tu esposa domésticamente? Dice servir. ¿Qué haces tú? Si tu mujer trabaja, si tu esposa cuida a los niños toda la semana, ¿qué haces tú en servicio doméstico? Porque está diciendo eso el significado, ¿verdad? La atiendes el sábado, le haces su comida, la dejas que descanse, el domingo también le llevas de comer, la atiendes. ¿Qué haces tú como caballero? ¿Estás trabajando domésticamente? ¿Qué estás haciendo? ¿O cuál es tu? No, ándale vieja, apúrate el sábado, dame de comer, el domingo, levántate rápido, ándale. ¿Qué haces? Codíelo, hermana, con libertad. Codíelo, sí, dele, ahorita es el tiempo. Dele. Este significado significa entonces ministrar domésticamente. O sea, también dentro de la casa. Entonces, ¿usted qué hace como mujer? Entre semana es sabia y le manda su lonchecito, le prepara su comida sana para que, pues, ¿verdad?, no se le ponga tan bendecido. ¿Qué hace usted como mujer? ¿Verdad? De esa manera honra a su esposo. Esto es ministrar domésticamente, servir domésticamente. Entonces servimos domésticamente, atendiendo a nuestra esposa en ese sentido, honrándola también, ¿verdad?, en nuestros días de descanso, ¿verdad? Y también servimos dentro de la iglesia, porque también es la casa del Señor. ¿Cuántos amén? Entonces tenemos que ver que esto aplica en todas las áreas. Eso lo vamos a ir viendo en el discipulado. Entonces, servir domésticamente, esto habla entonces, ¿verdad?, dentro de la familia. Entonces, Pablo también tenía el mismo concepto de estas palabras de administrar y servir. 1 Corintios 4.1, vamos avanzando. 1 Corintios 4.1, Pablo tenía el mismo concepto de estas palabras de Pedro, que dice que si alguno administra o sirve, dice 1 Corintios 4.1, dice el apóstol Pablo, dice: así pues, tengamos a los hombres, ¿por qué, hermanos? Tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Usted qué va a venir a la iglesia? Dice, pues allí, por servidor. ¿O usted cree que fue llamado a otra cosa? Eso es lo que dice Pablo. Allí, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de los dones de Dios. 1 Corintios 12, ahí está la referencia. Entonces, tengamos, no hay otro. O sea, o voy a decirlo de otra manera, ¿verdad? 1 Corintios 4.1, versión Juan Toral, ¿verdad? Tengamos a los hombres como huéspedes sentados en la iglesia de Dios. Tengamos a los creyentes sentados sin hacer nada, ¿verdad?, en la iglesia de Dios. Eso sería la versión Juan Toral, ¿me entendió? Sería lo opuesto a este verso, ¿sí? Sería lo opuesto. Entonces, no dice así, sino dice administradores. Y note que dice administradores. Un administrador no es el dueño. Un administrador cuida, guarda, protege los bienes de un dueño. Nosotros no somos dueños de nada. Esta iglesia no es de Juan Toral. Esta iglesia no es de ninguno de nosotros en lo personal e individual. No, esta iglesia es de Dios. No es de nada, porque solamente somos administradores. Personas que cuidan, protegen, ¿verdad? Agarramos las cosas como talentos y tenemos que multiplicarlas. Entonces son los dones.
Entonces tengamos a los hombres por servidores de Cristo, ¿verdad? Y yo agregaría, y también de los hombres, por servidores de Cristo y también de los hombres. ¿Sí? Verso 2, ¿qué dice? 1 Corintios 4:2. Ahora bien, si le vas a entrar al ruedo, ¿verdad? Si le vas a entrar vas a dejar tus redes, si le vas a seguir al Señor, ¿verdad? Entonces dice, ahora bien, se requiere, es un requisito, que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, no importa quién sea, es cada uno. No dice algunos, sino cada uno de manera individual, independiente, sea hallado fiel. La palabra fiel, allí también es digno de confianza. Ahí también, ¿verdad? Es alguien que tiene la capacidad de guardar la encomienda del Evangelio. Eso es fiel. Tiene la capacidad de guardar, ¿verdad?, la encomienda del Evangelio. En otras palabras, que no va a distorsionar el Evangelio de Jesucristo. Que no va a ser un Evangelio light. Que no va a ser un Evangelio, ¿verdad?, que se acomoda a la sociedad. Que no va a ser un Evangelio que no es demandante. Que no es un Evangelio que bueno, a tu manera, al Burger King. Que no es un Evangelio como tú quieras, ¿verdad? No. Eso es hallado fiel. Por eso Pablo le escribe, ¿verdad?, que los administradores sean hallados fieles. Los servidores sean hallados fieles en ese sentido. Y fieles en todo también. Entonces, nueva versión internacional. Ya vamos cerrando, no se preocupe, porque sé que como que se descalabró un poco, ¿verdad? Pero tranquilo. Entonces, nueva versión internacional, 1 Pedro 4:10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios, entiéndase los dones, en sus diversas formas. Y dice el verso 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Fíjate bien, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, con toda confianza, con toda intención, con toda determinación, tenemos que, ¿verdad?, estar en el servicio de Dios, al servicio de Dios. Con todo. Eso, si quieres ejemplos, ilustraciones, bueno, ahí está Pablo. Ahí está Pedro. Cualquier apóstol que me menciones, menos Judas. Menos Judas. ¿Sí? Entonces, vemos ahí Romanos 12:11, yo te lo leo, una versión internacional. Dice, nunca dejen de ser diligentes. No. Antes bien, sirvan al Señor, con el fervor que da el Espíritu, con el fervor que da el poder, el dunamis. Con ese poder, sirvan al Señor. ¿Verdad? Fuimos al hospital a mirar a una persona, un joven, bueno, ya de alguna edad adulto, y escuchaba voces y tenía 4 días sin dormir. 4 días sin dormir. Les testificaba a los hermanos el miércoles. Un domingo como hoy, después de que terminamos aquí, convivimos un rato en el parque, etc. Ella me hace una llamada y le digo, pues pueden ser 2 opciones, o el hombre está bajo la influencia de alguna droga, por esas voces y no dormir, o puede ser algo espiritual. Pero bueno, empieza por el antidoping, ahí le hagan exámenes de orina y de sangre para ver si está bajo la influencia, y si no está bajo la influencia, yo voy inmediatamente a tu casa. Y ya le hacen el antidoping, entonces no tenía influencia de drogas. Entonces dije, entonces tiene que ser lo otro. Y ya voy a la verdad, ya para ese entonces ya estaba con el psiquiatra, ya estaba en el hospital, ahí en emergencias. Y entonces pues uno ya entiende que tiene que ir preparado, tiene que ir uno en el poder de Dios. Entonces ya llego y empiezo a dialogar con él, y poco a poco me meto de la manera que empiezo a pedir perdón, y de repente a aceptar a Cristo, y de repente, ¿verdad?, a sacar todo a devolverle la dignidad y autoridad que el diablo le quitó. Entonces, y devolverle entonces su confianza, su seguridad, y que deshaciera el miedo que le había provocado esas voces por esos 4 días. Y entonces cuando estaba orando por él y estaba llevándolo en esa oración para que él retomara otra vez su dignidad, retomara otra vez todo eso, ¿verdad? Le decía a los hermanos que ríos de sudor le salían, ríos de sudor.
Y hasta el grado que Dios hizo su obra, ¿verdad? Su obra que tenía que hacer, y dice, descansé, ¿verdad? Ahora sí me paro firme en la fe, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, por el cual lo resistís firmes en la fe. Entonces, y el hombre pues ya se fue a su casa, y fue al otro día a darle un estudio. Se quiere bautizar, por cierto, lo vamos a bautizar. Entonces le di un estudio y dice, llegué a la casa y como un niño me dormí. Descansé. Se fueron las voces, se fue todo. ¿Entiende? Mire, la iglesia ha caído en esto, escúcheme bien. La iglesia de Cristo ha caído en esto de ignorar las capacidades de Dios, no de nosotros. Las capacidades de Dios, el poder de Dios. Hable conforme al poder de Dios, ministre conforme al poder de Dios. Ha olvidado. ¿Sabe por qué lo ha reemplazado? Por el psicólogo. ¿Sabe por qué ha reemplazado la iglesia a las capacidades de Dios? Por el que arregla a los locos, ¿cómo se llama? Psiquiatra. Por la terapia regresiva. Por eso lo ha reemplazado. ¿Por qué no mejor usted nomás va, le pone las manos, se da, y en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús te exhorto, te animo, deja tu pecado, aléjate de él, arrepiéntete, vuélvete a Dios. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Pide perdón por todos tus pecados y retoma la autoridad que el Señor te da en su nombre, porque su nombre por sí mismo tiene poder. ¿Por qué no mejor vamos y oramos? ¿Por qué no mejor le infundimos, ¿verdad?, las capacidades que fueron dadas cuando nació la iglesia? ¿Por qué tenemos que recurrir al psiquiatra? ¿Por qué tenemos que recurrir al psicólogo? ¿Por qué tenemos que recurrir al terapeuta? ¿Por qué no mejor nosotros nos paramos firmes en la fe? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor imponemos las manos? ¿Usted no cree que al imponer las manos Dios tiene capacidad de hacer cosas? Dios tiene capacidad de hacer cosas. Pero nos hemos vuelto una iglesia moderna. Una iglesia que se ajusta a la sociedad. Una iglesia, ¿verdad?, secular, en otras palabras. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Si no vamos a tener las capacidades y no creemos en las capacidades de Dios. ¿Verdad? Su hijo está desesperado, está angustiado, vaya, póngale las manos. ¿Verdad? Su esposa, su esposo está desesperado, vaya, ore por él, por ella. Allí, créale al Señor. Ay, es que no se deja, ¿verdad?, poner las manos. Pues espérese que se duerma y levántese, y si no se deja, agárrelo dormido ahí y órale en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Tampoco no se vaya al extremo, ¿verdad? La sangre te cubro con la sangre de Cristo de los bienes. No. No, tampoco no se vaya al extremo. La sangre tiene un propósito, ¿no? Y es la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Pero vaya y en el nombre de Jesús, profiera una palabra de fortaleza, tal vez de que se salga la confusión que hay. O tal vez es una enfermedad. Pero usted vaya. ¿O no tiene usted el don? ¿Tiene o no tiene? No los oigo bien. ¿Tienen el don de Dios, sí o no? Entonces úsenlo, ministrelo. Está diciendo Pedro ahí con entusiasmo, con desesperación. Ministrelo. Ay, pero es que yo soy muy joven y es que mi amigo a veces anda con depresión y anda con... Pues vaya y ore por él. Se quiere quitar la vida y es que agarró una línea de que pues cree que es gay, es homosexual. Respétalo, pero ponle las manos y ora por él. Ponle las manos y ponle, ¿verdad?, que el Señor lo libere de esa confusión mental, porque su mente está caracterizada, dijo Pablo en Romanos. Y por cuanto no, ¿verdad?, tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es antinatural. Mente cauterizada. ¿Ves? El enemigo quiere tu mente. ¿Sabes qué hace la televisión? ¿Sabes qué hacen los deportes? Captan tu mente. Si ellos tienen tu mente, te tienen a ti. No importa qué tan fuerte te creas. Captan tu mente. ¿Sabes qué hace el radio? Capta tu mente. Si tiene tu mente, te tiene a ti. ¿Sabes qué hacen las noticias? Captan tu mente. Si captan tu mente, te tienen a ti. La palabra mente en el hebreo es corazón.
es corazón. La palabra mente en el hebreo. Y aún en el Nuevo Testamento también. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu mente. Porque tal como piensa, tal es el hombre. Y Dios dice, dame tu mente, dame tu corazón, hijo mío. ¿Por qué? Porque Dios quiere captar tu mente. Dios quiere volverse a ti en el diálogo. Dios quiere captar tu corazón. Dios quiere captar tu vida. No quiere que te desprendas. Quien controla tu mente, lo que ves, controla tu mente. Por eso el pornográfico nos deja la pornografía, porque está cauterizado. Tal cosa lo controla su mente. Por eso, ¿verdad? Cada persona que anda en diferente tipo de pecado, le cuesta separarse del pecado, porque su mente está captada. Entonces nosotros tenemos que entender, Dios ha dado capacidades, Dios ha dado dones y tenemos que usarlo para el servicio de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo lo usamos? Pregúnteme, ¿cómo lo usamos? Restablezca el diálogo con Dios. No pierda el diálogo con Dios. Yo le dije a este muchacho, ¿tú quieres dejar de oír esas voces? Dime, ¿quieres dejar de oír esas voces? Mírame. ¿Quieres dejar de oír esas voces? Sí. Ok, te vas a volver a Dios, le vas a pedir perdón y le vas a decir a Dios, ¿verdad?, que te ayude y que en el nombre de Jesús se eche todas esas voces fuera. Tú lo vas a hacer. Y el muchacho lo hizo. Una vez en una expulsión de varias legiones por aquí cerca, ¿dónde era, Silvia? En Lehigh. Fueron ellos conmigo y otros más. Esos demonios tenían la capacidad, le aplastaban la carne así a la gente, ¿verdad? Morado le dejaban, y no mirabas al espíritu satánico, no lo mirabas, las legiones, nomás mirabas que a la señora la aplastaban así. Y fuimos, le digo, no, esto no nomás es para mí, vamos varios. Y fuimos varios al ataque, como estuvimos que como más de una hora, ¿verdad? Orando. Y curiosamente, Satanás, las legiones habían entrado en una mujer embarazada. Satanás es bien astuto, hermanos, bien astuto. ¿Sabes por qué quería provocar Satanás en ese momento, Silvia, cuando entró a esa mujer que estaba embarazada? ¿Sabes qué quería provocar? Lástima en ese cuerpo. Que no tuviéramos determinación para decir, ¿sabes qué? No me vas a dar lástima porque estás embarazada. En el nombre de Jesús, siéntate allí. Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Confiesa al Señor. Quería causar lástima. Siempre así actúa el enemigo. Y fuimos todos y oramos, ¿verdad? Tampoco no anduvimos ahí tan exagerados, ahí, con payasadas. Y el Señor que hace el trabajo, como a la hora y tanto, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, la mujer no podía confesar, como más de 40 minutos sin poder confesar a Jesús como su Salvador. Y luego se entraba la otra voz, y luchando para que ella pudiera confesar, y hasta que por fin Dios le dio el don de creer, ¿verdad?, de fe, y descansó, y al terminar del descanso, que confiesa a Jesucristo, ¿verdad?, como su Salvador. Pero es tremendo, o sea, el que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué estábamos citando, Silvia? Pura palabra de Dios, ¿verdad? Pura palabra de Dios. ¿Usted cree que iba a ir a él? Y en el nombre de Juan Toral, y como dice Juan Toral, y como dice Silvia Cabrales, y como dice, corre. No, hermano, hombre, te corre. Entonces, confiemos en los dones y capacidades que Dios nos ha dado y usémoslas para su servicio. Cuénteseme, póngase de pie. Usémoslas para su servicio. Los discípulos se multiplicaron por la mano de Dios porque pusieron en obra los dones espirituales, ¿verdad? Dios dio crecimiento porque los hombres se dispusieron a actuar. El sembrador simplemente salió a sembrar, pero Dios hizo la obra. Usted es un sembrador por medio de los dones y Dios va a hacer la obra, cuénteseme, ¿verdad? Y le animo, en su casa, ¿verdad?, ministre, o sea, atienda también el servicio dentro de su casa, a sus hijos también, ore por ellos, ¿verdad?, por sus hijas, por todo, y por su esposo, por su esposa, oren los unos a los otros, y el Dios de paz va a traer consolación. Vamos ahora. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú eres bueno, te bendecimos, te honramos, Señor, por todo lo que tú eres. Padre, hay muchos ejemplos de servicio en tu palabra, Señor, pero ¿de qué serviría hablar de tantos servicios si no hay un corazón dispuesto en nosotros?
¿De qué serviría ser cuchillo y no cortamos, Señor? ¿De qué serviría ser remo y no remamos? ¿De qué serviría ser casa y no habitamos? ¿De qué serviría, Señor, ser estufa y no calentamos? Ser atleta y no competir. ¿De qué serviría? Padre, pon en mi ser, hablo por mí solo, Señor, no sé mis hermanos, pero pon en mi ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor. El mismo sentir. Yo entiendo, Señor, que esa palabra, el mismo sentir, es el mismo ADN, es el mismo espíritu, es la misma intención, es los mismos genes, es el mismo carácter, es el mismo ser. Señor, yo lo entiendo y a veces no lo comprendo. Pero yo te pido que me des entendimiento para llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que formes a Cristo, Señor, en mí. Que formes a Cristo, Señor, en mis hermanos. Que formes a Cristo, Señor, en mis hermanas. Que formes a Cristo, Señor, en mis hermanitos jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Padre, que tú puedas bendecir esta obra de manera, Señor, sobrenatural, Padre. Hoy entró una alma y nos está visitando. No nos entiende el lenguaje, Señor. No nos entiende, pero nos acaba de decir una palabra que, Señor, a mí me llena. Y la palabra con la que él entró es que yo entiendo que aquí no hablan español. Yo entiendo que aquí no es el servicio de inglés, pero yo solamente vine porque sentí la presencia de Dios. Padre, te doy gracias por las palabras de ese hombre que entró hoy en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por aquellos que se van a disponer, porque tú vas a avivar el don del fuego que hay en ellos, pues tú vas a demandar de los dones a cada uno de nosotros, porque no son nuestros, son de tu iglesia. Señor, muchas gracias por cada uno. Danos capacidades de acuerdo a lo que tenemos que hacer en tu obra, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu obra. Despídenos en paz y llévanos con bien. En el nombre de Jesús, amén, Señor.